Abra su Biblia en Deuteronomio. Vamos a ver un pasaje de Deuteronomio, el capítulo 28, versículos del 8 al 13. Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 8 al 13. Vamos a estudiar este pasaje y vamos a hablar acerca de agradar el corazón de Dios. Trae bendición a nuestra vida. Cuando nosotros agradamos el corazón de Dios, trae bendición a nuestra vida. Mire, Deuteronomio 28 del 8 al 13 dice de la siguiente manera: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, y en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra. En el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Qué bonita palabra, puras bendiciones, pero qué complicado el versículo número 13 al final para la vida de muchos. Porque nuestro Dios dice en el versículo 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás por encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, si eres obediente, esos mandamientos que Él ordena hoy, para que los guardes y para que los cumplas. Esto nos enseña que agradar el corazón de Dios trae bendición. Verdaderamente, hermanos, son preciosas las palabras que encontramos en estos textos que hemos leído. Dice la palabra que Jehová enviará bendición sobre todo aquello en lo que pusiéremos nosotros nuestra mano. Verán todos los pueblos que el nombre de Jehová es invocado por causa de nuestro nombre. Esto es definitivamente lo que todos los cristianos anhelamos en nuestra vida. Que la bendición de Dios esté sobre nosotros y que nosotros podamos glorificar el nombre del Señor por medio de nuestra vida. Que esa bendición siempre esté fluyendo en nosotros. Pero tenemos que comprender que las bendiciones de Dios vienen en gran manera sobre nosotros cuando nosotros agradamos el corazón de nuestro Señor con nuestra vida. Las bendiciones no llegan así nada más. Debemos entender que llegan cuando agradamos el corazón del Señor con nuestra vida. Veamos en la palabra de Dios cómo podemos agradar el corazón de Dios con nuestra vida para que su bendición sobreabundante siempre sea en nosotros. ¿Qué puedo hacer para mantener el corazón de Dios en agrado y que su bendición siempre esté fluyendo sobre mi vida, sobre mi persona, sobre lo que tengo, sobre mi familia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Veamos dentro de la palabra de Dios para que verdaderamente entonces nosotros seamos bendecidos, como lo dice Deuteronomio, para agradar el corazón de Dios. Deuteronomio 28 del 12 al 13. Escuche lo que dice la palabra de Dios en estos pasajes y lo que yo tengo que hacer. Dice, te abrirá Jehová su buen tesoro,
El buen tesoro de Dios es el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. ¿Qué tengo que hacer para agradar el corazón de Dios? Lo que tengo que hacer para agradar el corazón de Dios es que le tenemos que obedecer. Y es lo que nos cuesta trabajo, ser obedientes, obedecer a nuestro Dios como lo marca dentro de su palabra. ¿Cuántos cristianos que somos, no solamente nos tenemos que conformar o pensar que es suficiente caminar en los caminos de Dios? ¿Cuántos cristianos pensamos que solamente con cumplir un día a la semana, 2 horas, es suficiente? ¿Cuántos cristianos pensamos que con leer la Biblia es suficiente? Tenemos que vivir una forma de vida diferente. Tenemos que tomar en cuenta su voluntad. Tenemos que tomar en cuenta el poder de Dios en nosotros. Tenemos que caminar en sus caminos en obediencia. Tenemos que aprender a caminar con Él. Escuchen lo que dice el versículo 9 de Deuteronomio 28. Dice la palabra: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Cuando nosotros guardemos los mandamientos y andemos en los caminos del Señor, haciendo su voluntad, siendo obedientes, entonces Él nos confirma como un pueblo santo suyo, así como lo ha jurado. Entonces nos convertimos en el pueblo de Él, en la niña de sus ojos, en el real sacerdocio, en la nación santa. Somos su especial tesoro. ¿Por qué? Porque guardamos los mandamientos de Dios y andamos en sus caminos. Seamos obedientes. Obedecer al Señor significa pasar de ser oidores de la palabra y convertirnos en hacedores de la palabra que se nos enseña, que se nos predica, que está en la Biblia. No nada más es ser oidores, sino hay que ser hacedores de la palabra. Y cuando nosotros nos convertimos en personas obedientes, dejamos de ser oidores y nos convertimos en hacedores. Escuche lo que dice Santiago 1, 22 al 24. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 24. Escuche lo que dice la palabra. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque muchos somos oidores nada más y no hacedores. Y como somos oidores, podemos ver la forma de vida de otra persona. Pero cuando somos hacedores, queremos ayudar la forma de vida de otra persona. La palabra dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque el oidor se engaña a sí mismo. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. El que es oidor de la palabra, el apóstol Pablo dice que es como aquel que va al espejo para peinarse, es como aquel que va al espejo para ver su rostro, y mientras está viendo su rostro en el espejo, se preocupa por las deficiencias que tiene su rostro, por las imperfecciones. Por ahí ve un granito, por ahí ve una cana más, por ahí ve algo que le está saliendo y se pone preocupado mientras está mirándose en el espejo. Pero cuando quita su rostro del espejo y se va, ¿qué pasa? Se olvida cómo era, se olvida lo que tenía. Así es el oidor y no el hacedor.
Es el obedecer a Dios es mejor que muchas cosas que hacemos como cristianos rutinariamente o mecánicamente. Obedecer a Dios es mejor que muchas cosas que hacemos muchos cristianos rutinariamente o mecánicamente. Por ejemplo, mire, 1 Samuel 15:22, lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Mire lo que dice la palabra. Y Samuel dijo, escuche lo que le dice al pueblo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en el que se obedezca las palabras de Jehová. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Dice Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestaba atención que la grosura de los carneros. O sea, muchas cosas que hacemos como cristianos rutinariamente o mecánicamente, pensando que están bien, mejor lo que hubiéramos de hacer es obedecer a nuestro Dios, aunque no hagamos esas cosas. ¿Por qué es mejor? Porque Él se complace más en que le obedezcamos, en que hagamos cosas por rutina o por tradición. Es mejor. Hoy agrademos el corazón de Dios y vivamos una vida de obediencia, porque esa obediencia traerá bendición a nuestra vida. Seamos obedientes. Había un himno antiguo que decía: obedecer cumple a nuestro deber. Si quieres ser feliz, debes obedecer. Hay que ser obedientes. Obedezcamos. Número 2, Salmo 37:4. Para agradar el corazón de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Salmo 37:4. Mire lo que tenemos que hacer para agradar el corazón de Dios. Dice la palabra, Salmo 37:4. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La palabra deleítate, deleitarse, es en el original la palabra goja, en el hebreo, la cual tiene varios significados muy importantes con respecto a nuestra relación con Dios. Nos deleitamos bastante en el mundo. Vamos por la calle y oímos una canción de mariachis y cómo salta nuestro corazón de deleite por esa música. Y oímos una música cristiana y como que no hay tanto deleite porque nuestro oído está acostumbrado al mundo. Y la palabra dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué relación tiene la palabra deleítate con respecto a nuestra relación con Dios? Alegría. Es la primera relación que hay. Alegría. En algunos contextos se traduce como alegría o regocijo. El apóstol Pablo en Filipenses dice: regocijaos, una vez más os digo, regocijaos. Eso es deleitarse, refiriéndose a un estado de felicidad o satisfacción, que estamos completos en Él, que no nos hace falta, que fuera de este mundo nada anhelamos, solamente a ti, Señor. Esa es nuestra alegría que tenemos en Dios. La siguiente palabra con relación a Dios, deleítate, es regocijarse. También puede significar sentirse contento, implicando un estado emocional de felicidad. Regocijarse en el Señor a pesar de lo que nos acontezca.
estar contento, estar feliz, trayendo una cara de felicidad, porque el Señor está con nosotros, a pesar de las adversidades. La otra palabra es gozo espiritual. Deleítate en relación a nuestro Dios. El gozo espiritual es en un sentido, esto es más profundo. Se refiere a la felicidad y alegría que proviene de nuestra relación cercana de Dios a través del gozo que produce el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Es esa persona que está pasando por alguna circunstancia muy adversa y como tiene el gozo del Espíritu Santo en su vida, le preguntan, ¿cómo estás? Y aquella persona dice, bien. Bendecido, gracias a Dios, a pesar de que esté pasando por alguna dificultad. Pero es que el Espíritu Santo está produciendo un fruto en su vida de gozo, que no se puede explicar. Lo entiende nada más el que lo practica, el que lo tiene. Él lo entiende. Es por eso que la palabra de Dios nos muestra que con qué actitud del corazón tenemos que presentarnos delante de su presencia. La palabra nos enseña cuál es la actitud con la que debemos de llegar delante de la presencia del Señor. Escuche Salmo 122:1. La actitud que debemos de tener, con la que debemos de llegar delante de la presencia del Señor. Salmo 122:1 dice la palabra, yo me alegré con los que me decían, ¿qué? A la casa de Jehová iremos. Una actitud de alegría con mis demás hermanos que vamos a la casa del Señor. Es domingo y sentirme contento cuando me dicen vamos a la iglesia y sentirme contento porque voy a venir a la iglesia y no, híjole, ya es domingo y tenemos que ir a la iglesia. Actitud de alegría. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Salmo 104. Salmo 104. Mire, con qué actitud de corazón tenemos que presentarnos delante del Señor. Salmo 104 dice, entrad por sus puertas. ¿Con qué? Con acción de gracias. Entrad por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Cuál es la actitud del corazón con la que debemos de llegar delante de Dios? Entrad por sus puertas con acción de gracias, una actitud de agradecimiento, una actitud de alabanza por el motivo de vivir Él en nosotros, por el motivo de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición grande, sobreabundante sobre nuestra vida, sobre nuestra persona. Acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho, porque Él es bueno. Salmo 84:10. Pero nada más esto lo entiende el que conoce a Dios. El que no, ¿por qué le voy a estar dando gracias por lo que me pasó? Perdimos uno de a 500. Gracias, Señor, porque perdimos uno de a 500. Ojalá y me lo encuentre, dice el que no conoce a Dios. Salmo 84:10. ¿Lo tiene? Porque mejor es un día en tus atrios. Fíjese, la actitud con la que debemos llegar delante de la presencia de Dios. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mejor es un día con el Señor que 1000 fuera de Él. Escogería, dice el salmista, antes que cualquier otra cosa, estar a la puerta de la casa de mi Dios. Ahí en la puerta donde están las bendiciones. Ahí en la puerta donde yo puedo recibir, que habitar en moradas de maldad. Una actitud de tomar la mejor decisión, que es escoger estar cerca de la casa de Dios. El Señor quiere que nos deleitemos en sus caminos.
en su presencia, en alabanza. Él espera que acerquemos a Él nuestra vida, pero que la acerquemos con alegría, que la acerquemos con gozo. Pero tristemente, para muchos cristianos no es así. O sea, muchos cristianos no se acercan al Señor con alegría, no se acercan al Señor con gozo. Escuche cómo se acercan. Malaquías 1:13. Tristemente, para muchos cristianos, ¿cómo se acercan estos cristianos? Mire, Malaquías 1:13. Mire lo que dice el profeta. Malaquías capítulo 1:13. Dice, habéis además dicho. Fíjese lo que decían. ¿Qué fastidio es esto? Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, lo cojo o enfermo, o presentasteis ofrenda y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Para muchos cristianos no es un deleite. Para muchos cristianos es un fastidio. Tristemente. Esto es un fastidio para muchos cristianos. No, me hay que leer otra vez la Biblia. Y me sirven de comer y no puedo comer porque tengo que esperar a que todos se sienten para orar. ¡Qué fastidio! Hay que orar en la noche. ¡Qué fastidio! ¿Verdad? Pura Biblia, pura Biblia. Me dijo una vez un hermano. Dijo, no, dijo, allá donde estoy asistiendo. Dijo, allá sí está el Espíritu Santo. Le dije, yo pensé que estaba aquí adentro. Y me dijo, ya vas a empezar con tus cosas de la Biblia. Pues entonces, ¿con qué empezamos? ¿Qué es para usted deleite o fastidio? Un fastidio es una sensación de molestia, de irritación, de aburrimiento que experimenta una persona frente a algo que le resulta desagradable, molesto o tedioso. Eso es un fastidio. Y para muchos, Dios a veces es desagradable, es molesto o es tedioso. Agrademos el corazón de Dios y deleitemos nuestra vida en lo que es nuestro Dios para nosotros. Que no se le convierta en un fastidio, que siempre se lo convierta en un deleite. Esto de Dios. Juan 15:7, número 3. Para agradar el corazón de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Juan 15:7. ¿Qué tenemos que hacer? Escuche. Si permanecéis en mí, permanecéis, y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Para agradar el corazón de Dios, tenemos que permanecer en Él. Agradamos el corazón de Dios cuando no solamente lo buscamos, cuando no solamente buscamos a Dios para recibir su ayuda o para recibir una bendición y luego nos apartamos de sus caminos. Le agradamos cuando permanecemos en Él y en su camino. Porque muchos cristianos así somos. Lo buscamos cuando le necesitamos. Lo buscamos cuando nos duele. Lo buscamos cuando hay necesidad en las diferentes áreas de nuestra persona. Y cuando lo buscamos, la promesa es que lo encontramos. Porque el que busca, encuentra. Y lo encontramos y somos bendecidos por haberlo buscado. Pero cuando lo encontramos y recibimos la bendición de parte de Dios, ¿qué pasa? En la vida de muchos, no todos, ¿qué pasa? Se olvidan, se van. Se les olvida que Dios los bendijo. Se les olvida que Dios los sanó. Se les olvida que Dios les dio. Se les olvida. Y si nosotros queremos agradar el corazón de nuestro Dios, es necesario permanecer en Él. Es necesario permanecer en su camino. Es necesario permanecer en lo que Él es. Recuerde aquel hombre ciego.
que Cristo lo toca y le dice, ve a lavarte, y se lava y regresa. ¿Ves? Le dice, no. ¿Qué ves? Dice, pues veo a los hombres como árboles que se mueven. ¿Cuándo ha visto un árbol moverse? Bueno, cuando hace aire, ¿verdad? Para un lado y para otro. Pero ¿cuándo ha visto un árbol andar de un lugar a otro? Dice que somos plantío de Jehová. Somos árboles plantados, árboles arraigados. Los árboles no andan, los árboles se plantan. Permanezcamos en Él, permanezcamos en su camino. Hay algo grande que tenemos que comprender. Hebreos 10:38. Hebreos 10:38. Escuche lo que dice la palabra de Dios aquí. Esto es grande y lo tenemos que comprender. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe. Escuche. Y si ese justo que vive por fe retrocediere, ¿qué pasa? No agrada a mi alma. O sea, una persona que vive por fe y de repente retrocede, esa persona no es de agrado al Señor. No le agrada. Y usted sabe que vivimos ahorita en un tiempo de agradar a la vista. Buscamos ser agradable a las personas a través de la vestimenta, a través de la forma de hablar, a través de la forma de comportarnos, a través de lo que tenemos, a través de lo que sabemos. Tratamos de agradar a las personas. Y cuando le somos desagradables a las personas, ¿cómo nos tratan? Imagínense, desagradable a Dios. El justo vivirá por fe, pero si retrocediere, no agrada a mi alma. No podremos agradar a Dios si retrocedemos, si nos apartamos. No se vaya, quédese con el Señor. Cuando permanecemos, agradamos el corazón de Dios, porque solamente permanecen los que verdaderamente confían en Él. Permanecen los que han aprendido a confiar en Él. ¿Qué dice el Salmo 125:1? ¿Qué dice el Salmo 125:1? Mire lo que dice la palabra de Dios. Salmo 125:1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. O sea, aquella persona que ha aprendido a confiar en el Señor es como ese monte de Sión, que actualmente allá donde dice la palabra de Dios que está, ahí está. No se ha movido. La característica principal del monte de Sión es que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces, una persona que permanece en el Señor es porque ha aprendido a confiar en Él. Y si usted ha aprendido a confiar en Él, es como el monte de Sión. El monte de Sión no se mueve. El monte de Sión permanece para siempre. Probablemente esté desgastado, pero ahí está. Probablemente ya estemos desgastados, los problemas nos tienen desgastados, las enfermedades nos tienen desgastados, pero aquí seguimos. Y le seguimos dando gracias, y le seguimos honrando, y le seguimos glorificando por lo que Él es, porque hemos aprendido a confiar en Él. Cuando permanecemos, agradamos el corazón de Dios, porque ya hemos comprendido, hemos aprendido que en nadie más podemos encontrar lo que tenemos en Él y que nadie más puede darnos lo que el Señor nos puede dar. Eso hemos aprendido. En nadie más podemos encontrar lo que tenemos en Él y nadie más puede darnos lo que el Señor nos puede dar. Por eso confiamos en Él. Escuche Juan 6:67 al 69. Jesús está hablando con los 12 apóstoles y les dice unas palabras muy duras, pero contesta el apóstol Pedro. Y Pedro, fíjese lo que dice. Dijo entonces Jesús a los 12, les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros?
Ya mucha gente había desistido de seguir a Cristo para estas fechas de estas palabras. Jesucristo estaba ya en decadencia de su ministerio porque ya llegaba su muerte. Ya lo estaban persiguiendo. Y nuestro Señor Jesucristo les dice a sus 12, a los que había escogido Él: ¿quieren irse también ustedes? Y mire lo que responde Pedro. Simón, le respondió Simón Pedro: Señor. ¿Quién le respondió? ¿A quién iremos? ¿A dónde vamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes esa palabra que bendice. Tú tienes esa palabra que ayuda. Tú tienes esa palabra que sana. Tú tienes esa palabra que fortalece. ¿A dónde vamos? Nosotros hemos creído y conocemos. Fíjese, Pedro dice: hemos creído y aparte conocemos, porque sabemos quién eres a través de lo que hemos creído y a través de que te conocemos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A dónde vamos? Busquemos siempre ser agradables a Dios en todo momento y en toda situación. Es maravilloso saber cómo la palabra de Dios nos transforma, cómo la palabra de Dios nos edifica. Gracias al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, podemos entender y discernir aquello que es agradable a Dios. Y tratamos de vivir en los caminos del Señor. Ahora que ya conocemos lo que le agrada, es necesario llevarlo a la acción. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es real. Es para que vivamos como ella nos marca, como ella nos indica a vivir. Esta lucha del día a día nos hace que nos esforcemos cada día más por agradar a Dios, porque la batalla es buena. Nuestra meta es ser como Jesús. Él agradó a su Padre en todo. Así seamos nosotros. Su Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y por medio de Él es que necesitamos esforzarnos cada vez más. Y así podemos ir conquistando esas áreas que por los momentos no agradan el nombre del Señor. Al contrario, le ofenden. Vamos conquistando esas áreas que no agradan el nombre del Señor. Así que si cae, así que si peca, así que si se le olvida, vuelva a levantarse, pida perdón y siga en el camino por agradar a Dios. No desista, no abandone. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia en contra del Espíritu Santo y el pecado que no confiese usted. Pero de ahí en más, todo pecado es perdonable y tenemos oportunidad de parte de Dios. Si cae, si peca, si se le olvida, vuelva a levantarse y siga en la lucha por agradar a Dios. Siga adelante, siga confiando, siga honrando el nombre de nuestro Dios. Agradar a Dios trae bendición a nuestra vida. Quiero hacer una invitación.